Cuando de pronto tenemos un hijo y el hijo nace, por ejemplo, con síndrome de Down, es una situación que la percibimos inmediatamente, nos damos cuenta y esa es una condición. Probablemente los padres no deseaban eso, pero la condición es evidente y a partir de ese momento van a encarar esa situación. Pero ¿qué pasa cuando un niño, por ejemplo, nace con una condición como el autismo? Una condición que probablemente no se revele claramente sino hasta los probablemente 2 o 3 años de edad. Los padres crían al niño como cualquier otro y de pronto en un momento comienza la tortura. ¿Qué cosa tiene este niño que no se puede relacionar con la gente? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se vincula? Y ahí comienza un viacrucis y viene un problema adicional. Una vez que ya se sabe cómo es, comenzamos a pensar si este niño no se puede relacionar con el mundo, ¿cómo va a ser cuando yo ya no esté? A mí me llama la atención que un niño esté en condiciones normales y de pronto aparezca este asunto del autismo y le diagnostiquen autismo porque de pronto como que se desconectó del mundo. Eso me lleva a preguntarme si es algo con lo que se nace, si es algo que se adquiere, si es algo que se puede curar, si es algo que se puede prevenir. Hay muchas preguntas al respecto. Es una definitivamente condición complicada que se sigue investigando, pero yo me imagino cómo era antes. Imaginemos 50 años atrás, nace un niño que de pronto tiene poca disposición a vincularse, que tiene reacciones inesperadas, que tiene talentos inusuales, que de pronto se desespera y explota y que no hace contacto visual. ¿Cómo reaccionan los papás? ¿Cómo es ese niño recibido en esa sociedad? Quizás se diagnosticaba de loco o de repente recibía maltrato. Debe haber sido bien complicado porque cuando uno no entiende qué pasa, se asusta. ¿Cuánto sabemos ahora? ¿Y quién se asusta más? ¿Para quién es más difícil? ¿Para el niño o para la familia? Hoy en 3G, el autismo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 3G. Hoy día vamos a investigar un poco sobre el autismo. ¿Qué cosas sabemos sobre el autismo? Es una palabra que quizás hemos escuchado muchas veces, es una condición, pero ¿cuánto sabemos en realidad sobre esta, no sé, enfermedad? ¿Es una enfermedad? Es una condición, en todo caso, que afecta a 4 personas de cada 10.000. O sea, es algo que definitivamente afecta a nuestra sociedad y de lo que poco conocemos. ¿Cuánto se ha investigado a lo largo de los años? ¿Cuánto ya se ha descubierto? ¿Cuánto falta por descubrirse? Para empezar, les vamos a presentar a Marina García. Ella es socióloga y actualmente presidenta de ASPAO, que es la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Autismo. Además, es madre de Giovanni, que tiene 22 años, que también es autista. Bienvenida, Marina, ¿cómo estás? Bonito nombre. Mucho gusto. Giovanni, ¿te gusta, no? Buen gusto para poner nombre. Sí. En primer lugar, Giovanni es, nosotros decimos, más que autista, es una persona con autismo, porque sería etiquetarlo. Es una persona con habilidades y potencialidades para poder desarrollar. Bueno, hay una serie de... Claro, cuando conocemos una palabra tendemos a etiquetar a la persona, aunque ni siquiera sabemos qué estamos diciendo, ¿no es cierto, Marina? Pero hace 22 años seguro se sabía menos todavía. Exacto. ¿Cómo enfrentaste tú esta situación? ¿Cómo fue este inicio en la vida de Giovanni, en tu vida? Bueno, en mi caso fue lo siguiente, ¿no? Su primer año yo podría decir que fue normal, pero después poco a poco me di cuenta que no hacíamos un contacto, no teníamos una interacción social. Regresaba del trabajo y le pedía para alzarlo y no reaccionaba. Lo abrazaba y se quedaba, no me rechazaba, pero se quedaba duro. Veía que jugaba con su pelota bastante tiempo y dándole vueltas. Y el lenguaje que había adquirido se volvió más ecolálico, más repetitivo. Entonces eso me llamó mucho la atención. Fui a psicólogos y me dijeron que, bueno, era un chico introvertido, que no todos los chicos podrían ser extrovertidos. O sea, todavía sabían poco en ese momento. Exacto. Y que más bien, como era una madre de repente muy ansiosa, primeriza, de repente faltaba estimulación y que necesitaba, pues, hacer más trabajo con él, ¿no? Pero después... de las indicaciones que me dieron no avanzó pues mucho. Entonces ahí hicieron otros estudios y me confirmaron que tenía autismo.
Nuestra siguiente invitada es Lenka Miskulin. Ella es hermana mayor de Danko. Danko tiene 24 años y tiene autismo leve. ¿Qué tal, Lenka? Hola, ¿cómo estás? Bien. Lenka, ¿cómo funciona una familia con un miembro que tiene autismo? De todas maneras, funciona de manera diferente. O sea, nosotros, desde que somos 4 hermanos, Danko es el segundo, yo soy la mayor. Somos 3 mujeres y un hombre, o sea, es el rey de la familia, el rey de la casa, ¿no? Con mi papá. Entonces, de todas maneras, el tener una persona especial en la casa, en este caso, bueno, Danko, que tiene autismo, que es un chico con habilidades distintas, diferentes, de hecho que hace que te replantee completamente la forma de llevar a tu familia, de ver cuánto de tiempo le asignas. En este caso yo era la única hermana cuando Danko se le detectó el autismo. Entonces decía, mi mamá ahora dice, a ti no te dediqué mucho tiempo, quizá en algún momento, o te exigía demasiado porque en tu hermano decía, Dios mío, no va a avanzar, que era lo que le decían los médicos hace 24 años. ¿No? Entonces, nosotros avanzamos y creemos mucho que Dios le da hijos especiales a familias especiales. Entonces, yo creo que eso es lo que todas las familias deberían seguir desde el momento que empiezan a ver que hay algo distinto, desde el momento que empiezan a ver, a tener ya esta etapa de aceptación del hijo, ¿no? Pero que somos una familia especial, ¿no? Que hemos sido bendecidos. Que es fuerte y es duro, lo es. No sé, porque tienes que adaptarte a una nueva forma de vida. Pero es muy importante lo que es la unión, que es el saber, el involucrar a la familia, ¿no? O sea, eso es clave para todos, incluso hermanos, papás. Nos acompaña también Ernesto Reaño, él es psicólogo y lingüista y actualmente es el fundador y director del equipo de intervención y tratamiento de Asperger y autismo EITA aquí en Lima. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Estamos viendo el asunto de cómo diagnosticar a un niño con autismo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? O sea, no es solamente un problema de introversión, ¿verdad? No, para nada. No. Primero lo que hay que saber sobre autismo es que no es una enfermedad, sino es una condición de vida, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que es un desarrollo, no se adquiere, no se pasa y no se cura. No se cura. ¿No? Entonces, durante una época, sobre todo corrientes psicológicas derivadas del psicoanálisis, hablaban de que esto era por culpa de las madres, por culpa de un trastorno de vínculo, etcétera, etcétera. Hoy se sabe que no es así, ¿no? Es una cuestión genética. ¿Esa época cuándo sería, Ernesto? Hasta los años, básicamente los años 50, 60. Ya, ¿no? O sea, más o menos cuando yo nací. Yo nací en los 50, si hubiera nacido con autismo... Sí, no, o sea, tu madre hubiera tenido la culpa y posiblemente tú hubieras sido internado en algún manicomio. ¿Internado en un manicomio? Sí. Pasó. ¿No? Entonces, actualmente se sabe que es genético, que es una forma distinta del desarrollo cerebral, ¿no? Y, bueno, se empieza a diagnosticar básicamente hacia un año, año y medio, que uno empieza a ver los primeros síntomas, ¿no? Que son que el niño que no hace contacto visual, que no responde a su nombre, que, por ejemplo, juega de manera diferente con sus juguetes, por ejemplo, tiene carritos, los ordena todos por colores o formas. El niño que, por ejemplo, es muy sensible a determinados ruidos, a determinadas texturas, ¿no? Básicamente esas son primeras señales y hay un retraso, digamos, en la adquisición del lenguaje también. Hay un retraso en la adquisición del lenguaje, o sea, ahí tenemos, pero pueden haber niños que son un poco más introvertidos, ¿no? Sí, claro. Sí. Vamos a irnos a una pausa y vamos a regresar ahora para comenzar a dialogar sobre este fenómeno. Ya volvemos. Estamos en 3G hablando del autismo y decías que el autismo no era una enfermedad, ¿no es cierto? Que era una condición. Sí. Pero hay una serie de historias alrededor de esto. Se dice, por ejemplo, que las vacunas producen eso, que el mercurio produce eso, que se le ha dado, digamos, se ha buscado una causa. ¿Hay una causa conocida, por lo menos? La causa conocida es que es una causa genética, ¿no? Y lo que se ha demostrado científicamente es que las vacunas no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? El doctor Wakefield, que fue el que creó esa teoría, ¿no? Ahorita ya le han quitado la licencia médica y todo eso, ¿no? En Japón dejaron de aplicar las vacunas triples, sí. Y se empezaron a morir varios chicos de sarampión y todo, y no bajó la tasa, digamos, de autismo, ¿no? Entonces no hay una correlación, digamos, directa. Natalia decía que eran 4 por cada 10.000
1 en 100 más o menos. 1 en ¿De 100. ¿De autismo? Sí, de autismo. Es bastante más, entonces. Hombres y mujeres, relación, Relación hombres y mujeres más o menos es de 8 a 1. o sea, 8 hombres por una mujer. Sí. Por algún motivo los hombres... Las mujeres hablan más, hermano, ¿qué es lo que pasa? Una de las teorías es que dice... Pues, No de solamente en que, autismo, también en otras discapacidades o problemáticas, ¿no? Tienden a tenerla más los hombres que las mujeres. Claro. si ser hombre es factor de Sobre riesgo. todo el desarrollo. Ser hombre es factor de riesgo. Escúchame, En Ernesto, todo, o sea, no se llega a determinar claramente cuál es el origen, ¿no es cierto? Digamos, también yo recuerdo una época que la teoría era que el mercurio. Sí. La vacuna. Pero puede ser que sí. No, Tampoco, no. ya no. O sea, realmente eso es una cuestión genética, ¿no? O sea, no necesariamente algún padre o un familiar tiene que tener todo el cuadro de autismo, pero cuando vemos un chico con autismo y vemos a los padres o a los familiares cercanos, encontramos muchos rasgos de autismo, justamente. Ah, sí. Sí. O sea, no es broma eso. O sea, en el diagnóstico tú puedes ver que el autismo se está transmitiendo genéticamente. Sí, Hay no aumento- necesariamente, por Pero de ejemplo... repente no necesariamente también de padre a hijo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso tenemos una persona que en nuestra familia que no es una persona con autismo, pero tiene una fijación muy fuerte o una memoria tan grande, ¿no? Recuerda fechas, recuerda eventos puntuales, qué pasó ese día y todo, y es la habilidad que la tiene desarrollada Danco. Ya. Danco, tú le preguntas qué día cayó el 4 de mayo de 1982 y te la dice así, qué día cayó. No, ¿verdad? Se ha, no sé, memorizado los calendarios. Y ¿Ha te la llegado a dice. memorizar los calendarios? O sea, Sí, tiene una... o sea, él es creo que del año 70 hasta el 2020 y algo, creo que ya sabe qué día es. Y si tú le dices, hola, ¿no? ¿Cómo estás? Te pregunta, ¿cuándo es tu cumpleaños? Y ya te registró. Y me va a decir el año siguiente que hoy es tu cumpleaños. No me Pero digas. eso va a pasar Y la con voz. haberte visto un solo día. ¿Una sola vez? Es un poco la idea que se trabaja en esta película Rayman, Claro, ¿no? claro. Un poco la capacidad de la memoria, el cálculo, las combinaciones. Pero si es una cuestión genética, ¿por qué se escuchan tantos casos? Incluso creo que el de Danco es así, que él era un niño totalmente normal, con un desarrollo normal, y de pronto empiezan a aparecer los rasgos. Tú dices que no se adquiere, No. pero los Lo casos que- que escucho parece que aparece. Lo que pasa es que Se determinados muestra. rasgos característicos empiezan a aparecer hacia el año y año y medio, fecha que coincide también con la aplicación de vacunas y una serie de cosas, ¿no? Ya. Por eso mucha Entonces, gente dice, después de la vacuna empezó a hacer Claro. esto. Sí, claro. Sí. Pero es pura coincidencia. Pero tu hija, El que tu se hermano a los 3 manifiesta años ese tiempo. tuvo Sí. un episodio particular. Cuéntalo cómo Claro, fue. yo le llevo 4 años. Yo me acuerdo clarísimo, o sea, hemos jugado súper bien, como cualquier chico normal, travesuras, él era recontra hiperactivo, que era lo que me gustaba con él. Nos acompañamos para hacer travesuras y todo. Y de un momento a otro fue como que empezamos a ver, o sea, cosas que parecían raras, ¿no? O sea, a mí me encantaba armar rompecabezas y lo jalé al mundo de los rompecabezas. Y armábamos todo rompecabezas grandes y me acuerdo de chiquito le decía, teníamos un mapa del Perú y me decía, ¿qué teto? Y yo le decía, Loreto, ¿qué teto? No sé qué. Y le decía los nombres de cada uno de los departamentos. Y en ese un día estaba armando rompecabezas y se me perdió Purimac. Y me dice, no está Purimac. Y tenía 2 años y medio, es como que, ¿qué pasó? ¿No? Y así, y después dije, como le gustaba mucho rompecabezas, armar rompecabezas, un día lo encontré armando un rompecabezas grande, pero esos antiguos que eran de madera, que tenía solo pintado en un lado, pero al revés, o sea, por el lado de la madera. Y se armaba. Y no fallaba, o sea, ficha que veía, ficha que la ponía. En su sitio, directamente. Entonces eran cosas como que, oye, mami, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Y de ahí se empezaron a ver ya los signos más característicos del autismo, ¿no? Un poquito del tambaleo, el coger alguna cosa o la fijación por tener algún carrito, su carrito amarillo que lo llevaba para todos lados, ¿no? Pero dice que de pronto se quedó sin hablar por un tiempo. En un momento, si se quedó unos meses sin hablar, no entendemos todavía por qué, es un misterio, o sea, ni siquiera hubo algo como un shock o algo traumático, no. De un Pero momento a parece otro, que pasa siempre. no quiso Hay hablar. casos de retraso del lenguaje o a veces pérdida momentánea del lenguaje, o algunos chicos con autismo adquieren el lenguaje y luego lo pierden, ¿no? O sea, puede Pero ocurrir ese tipo eventualmente lo de... recuperan. Eventualmente algunos sí. No, ahora, Algunos no. O sea, puede que algunos ya nunca más hablan. claro, lo que pasa es que hay que saber que el autismo en primer lugar es un espectro, ¿no? Que va desde el autismo más severo, donde quizás no vamos a encontrar lenguaje, ¿no? Y la manera de comunicación se da de una forma facilitada de comunicación mediante tarjetas, señales y esas cosas. Un autismo medio, ¿no? Donde hay un lenguaje funcional, digamos más o menos para decir qué cosas quiero,
¿no? Y el autismo leve, junto con el síndrome de Asperger, donde sí se adquiere el lenguaje, ¿no? Pero la persona, por ejemplo, no